de Cali, que los Airbnb están llenos y que hasta en moteles están recibiendo a la gente de la COP16. ¿Qué información tiene usted sobre eso? No, yo no ¿Qué tengo tanto conoce usted el tema de moteles? Es que yo no sé mucho de moteles, ese es el problema. Pero, gobernadora, ¿cómo me va a decir que no conoce? A ella le cuentan, ella no Yo sabe, conozco los moteles cuando voy para mi casa, eso sí los conozco a todos, pero los nombres, pero por ahí no he entrado todavía. Hay uno maravilloso, Néstor, que se llama Condoricosas. No, ese es el clásico. Ese es legendario. ¿A usted lo conoce o qué? No, lo he visto por fuera. Se ve el parque de diversiones. Está hospedado Juan Roberto Vargas en Costa Rica. Dice que es maravilloso. No, se ve por fuera, parece un parque de ¿Y diversiones. usted, Néstor, qué tanto conoce de moteles? Si me pregunta a mí, se arriesga a que yo le pregunte a usted. ¿Usted conoce Condoricosas? Dígame la verdad. No conoce Condoricosas. No lo conozco, pues uno ve el letrero. Por fuera. Por fuera sí lo conozco. Le han contado de la máquina del amor y de la cámara de humo. No, y de la cama, yo no sé cómo. Pero es cierto, gobernadora, que hay gente de la COP que está hospedada en moteles. No sé, de verdad no le puedo decir. Yo sé que hay personas, hasta en Buga, en el Hotel Guadalajara están, que es más fácil llegar de Buga, del aeropuerto, del Hotel Guadalajara a la zona azul. A la zona azul, claro, que es muy cerca, pues tiene unas vías súper buenas. Entonces, en todas partes hay casas, ¿no? Hay agencias que están alquilando casas en Pance, en todas partes están alquilando. Incluso hay gente que está alquilando hasta cuartos en sus mismas casas. Sí, Néstor, es que el dato que entregaba el alcalde ayer es muy interesante porque acuérdese que inicialmente se habló de 15.000 personas que venían a la COP y ya él hablaba de 26.000 que están en Cali. Sí. 26.000 ahora repartidos en las 2 semanas. Claro, ¿no? exacto. Hay gente no que todos los días, claro. Va y viene, sí. Que va y viene. Y el más duro es el fin de semana que viene, ¿no? Porque el fin de semana que viene va a haber encuentro de alcaldes, encuentro de gobernadores, van a venir los jefes de Estado, van a venir los ministros. Entonces el más duro va a ser este próximo fin de semana y más o menos hasta el miércoles. Pues es que falta todavía Antonio Guterres, que es el secretario de Naciones Unidas. Falta Lula. Usted supo que Lula se cayó. Sí. Pero confirmó que debe venir la semana entrante. Sí. Martes, ellos vienen el martes. Así que falta todavía la visita y esta cumbre todavía le falta mucho. Pues, gobernadora, es un gusto saludarla a usted, es un gusto estar aquí en su Valle del Cauca. Bueno, muchas gracias. Aquí lo recibimos con los brazos abiertos. Invitamos a todo el país a que venga al Valle, a Cali, al Pacífico, que conozcan sus sitios turísticos que son espectaculares. Ojalá ustedes tuvieran tiempito, íbamos hasta San Cipriano, vamos hasta Málaga, vamos ¿Qué hay en San Cipriano? No, pues San Cipriano primero es una experiencia maravillosa llegar porque es en Brujitas y las Brujitas son como una moto pero que van por la línea férrea. Entonces la experiencia es súper linda. Y luego pues allá encuentra la reserva de San Cipriano, que es cuidada por los afrodescendientes, y los ríos más transparentes que usted se pueda imaginar. Además usted se tira de allá en un neumático, súper chévere la experiencia. Ese me parece plan. Bueno, es un plan chévere para que vea. Los pueblos mágicos en el valle se pueden ir a visitar, que son divinos. Si me está invitando a ir a San Cipriano, nos tiramos los dos en el neumático. No tengo ningún problema en tirarme. Bueno, vamos a ver si usted lo hace. Pero no tenga la menor duda. Gobernadora, gracias. Bueno, muchas gracias. Le acepto la invitación para ir a San Cipriano. Es la gobernadora Dilian Francisca Toro esta mañana desde el Valle del Cauca. 8:04 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Ni Bogotá ni el sistema de embalses de Chingaza se van a quedar sin agua en marzo, como lo dijo el presidente Gustavo Petro, sin soporte técnico, sin ninguna proyección de los expertos. Los embalses de Chuza y San Rafael, que son los que constituyen el sistema de Chingaza, de donde viene el agua potable de Bogotá, hoy están al 43.9% y por ahora
nadie ha pronosticado que lleguen a cero, ni siquiera los mismos funcionarios del gobierno del presidente. Ayer el director de la Unidad de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, hizo un comité de manejo de desastres y ese mismo comité, con funcionarios del mismo gobierno Petro, descartó que en Bogotá se declare por ahora una situación de desastre producto de la falta de agua. Lo que sí hará Bogotá es acogerse a la declaratoria de fenómeno del Niño, como ya lo han hecho otras regiones del país. De acuerdo con las últimas cifras de la empresa Acueducto de Bogotá, el sistema Chingaza terminó septiembre a 45.4%. Eso sí, es un nivel bajo si se compara con agosto, cuando Chingaza había llegado al 52% en los embalses. Colombia, uno de los países que menos crecerá en la región en este año 2024. Pronóstico actualizado del Fondo Monetario Internacional, referente mundial de cábalas y profeta económico en materia de crecimiento global, en cuyo informe de ayer, en cuyo informe de las últimas horas, Perspectivas Económicas Globales vaticina para Colombia un mal remate de este año, con un crecimiento económico que estaría apenas en el 1.6% y que, si bien ajusta desde su proyección en abril del 1.1%, resulta malo, flojo, comparado con el resto del vecindario y por debajo del promedio latinoamericano del 1.8%, con el país, con Colombia, creciendo a la mitad de Brasil, Perú, Paraguay, Uruguay, que avanzan todos por encima del 3%, 60% menos que Chile, que crece al 2,5%, a la par con Bolivia, y únicamente mejor que Ecuador y Argentina, este último en una recesión y con una contracción del 3,5%, entre otras, gracias al violentísimo apretón del cinturón del gobierno de Javier Milei en su primer año. La información sobre la posible muerte de Iván Márquez viene siendo procesada desde hace varios días por organismos de inteligencia del Estado, ante lo cual el gobierno busca la confirmación de esta noticia para saber de qué manera podría reconfigurar las negociaciones de paz con la segunda Marquetalia bajo este nuevo escenario. Recordemos que alias El Zarco Aldinever y alias Walter Mendoza son hoy los cabecillas de ese grupo. Vamos al Paseo de Río, Ricardo, sí, ¿no? Obviamente. Vamos, nos lanzamos en, ¿cómo fue que dijo la gobernadora? Neumático. Pero eso toca o con vamos en pantaloneta. Brujita, o vamos en Brujita San Cipriano. No entendí lo de la brujita. La Brujita es, ¿cómo le digo yo? Va por la carrilera del tren. Es como un pequeño vagón, pero obviamente usted va por la carrilera, es pequeño y usted va impulsándolo. Ya busquemos una fotico y lo ponemos. Ok. Pero usted llega en Brujita. Esa no la conozco. La de neumático, sí. Es eso que llamamos, en Bogotá eso lo llamamos una mesita, Néstor, lo de la Brujita, que es como, claro. Pues sí, una mesa que va rodando. ¿Verdad? Sí, claro. Es como una mesa que va rodando por la vía férrea y tiene un techito a veces, pero... No, aquí me están mostrando imágenes. Eso es un carrito de balineras, sin balineras por la vía férrea. Muy elegante la de Héctor, con techito. No, pero los una ferrocarriles... tablita ahí que le pone la gente, una tablita que le pone la gente ahí a rodar. No, pero además la usaban los trabajadores de los ferrocarriles para hacer mantenimiento de la vía férrea y cosas de ese. Claro, que iban con la palanca. Ya entiendo que es la brujita. Lo del neumático es más fácil porque hay un paseo famoso desde La Guajira a Santa Marta, ¿no? Sí, señor. Para llegar por la zona Palomino. En Palomino. Claro. Y también hay neumático, Néstor. Allá también usted se puede... Es el río Embajada. Claro, usted termina en el río Ranchería, desemboca en el mar. Allí en Palomino. También le tengo plan de neumáticos si se anima a ir a La Guajira. No, de momento me animo. En el llano también, en Granada Meta. Y usted se lanza y usted con una cuerdita, Néstor, si se va a lanzar, sí, lleve una neverita y la amarra al neumático y ahí usted mete las cervezas y todo lo que vaya a consumir. Mire, una traducción más fácil de la brujita, un carro de balineras sobre impulsado por una moto. El ferrocarril. Eso es. Sí, le había dicho que era el carro de balineras, sabía. Sí. Gracias, Ricardo, por la aclaración.
8 de la mañana, 10 minutos. San Cipriano está a ¿cuánto de Cali, Hugo Mario? 2 horas 30 aproximadamente. Hasta ahí llegó el paseo, porque uno va a San Cipriano, hace el paseo y ahí se le fue todo el día. Sí, no, pero las aguas son cristalinas, Néstor. Es un paraíso. Vale la pena. Muy bien. Mientras estamos hablando del Valle del Cauca, de esta COP en el país, en el resto del país, hay esta mañana un grande paro de mineros que se ha venido agrandando por cuenta de los desplantes del gobierno. Así se sintieron los mineros, los campesinos del departamento de Santander, porque la negociación mandaron a la viceministra de Medio Ambiente y no fue presencial, sino que se les apareció a última hora virtual a través de una pantalla. Se terminan levantando los mineros en el departamento de Santander. Les actualizamos en qué va el paro de los mineros. Primero sobre el oriente del país, desde Santurbán, con el paro no solo allí en Santander, sino también en norte de Santander. Javier Rodríguez. Néstor, pues desde un inicio se sintió en la mesa de negociaciones convocadas en Bucaramanga que no había ambiente de conciliación entre campesinos, mineros y delegados del gobierno nacional que llegaron para tratar de levantar este paro que ya cumple 3 días en Santander y norte de Santander y otros 4 departamentos del país, que está afectando la movilidad con bloqueos en las vías, específicamente aquí en el oriente del país que comunican a Bucaramanga con Cúcuta, Boyacá y Bogotá. Y es que en medio, Néstor, de la discusión, los campesinos le reclamaban a los representantes del gobierno de Petro que no tenían poder de decisión y que por eso no iba a haber ningún tipo de acuerdo. Joaquín Cáceres, líder del municipio de Huaca. No se presentó el gobierno nacional, mandó 3 funcionarios de segunda categoría donde no tienen ninguna funcionalidad o solución con nosotros. Por eso continuamos en paro en todos los puntos que tenemos, tanto Boyacá, norte de Santander como Santander. Y seguimos ahí en pie de lucha hasta que el gobierno nacional mande los viceministros o ministros que tengan poder de solución. De lo contrario, nosotros seguiremos con nuestras cese y actividades. Y es que, Néstor, no asistió la viceministra de Ambiente, Tatiana Roa, lo hizo a través de una videoconferencia, lo cual molestó precisamente a los campesinos y mineros que estaban en esa mesa de negociación aquí en Bucaramanga. Fueron 8 funcionarios, muy técnicos ellos, de los ministerios de Ambiente y Minas que estaban acá y que pues al terminar la reunión les dijeron que la única condición para continuar dialogando era que levantaran los bloqueos. Entendemos y respetamos profundamente las acciones que están realizando como manifestantes, pero también queremos que ustedes entiendan que hay personas que no están manifestando, que también están afectadas por ese bloqueo y es uno de los puntos importantes. Incluso el propio gobernador de Santander, Juvenal Díaz, trató de mediar en medio de esta reunión que finalmente fracasó y él mismo reconoció que no había una interlocución precisamente con funcionarios que no tenían el rango para tomar decisiones. Pero nosotros pedimos funcionarios de alto nivel de gobierno nacional con capacidad de tomar decisiones, de comprometerse con los campesinos a que se van a escuchar, a que se van a revisar las normas y así que se levante el bloqueo. Yo no estoy de acuerdo con las vías, lo he dicho y lo he dicho permanentemente, pero tenemos que escuchar a los campesinos y en esa tarea estamos. Mientras tanto, en los 4 puntos donde están los bloqueos aquí en Santander y norte de Santander, hay viajeros y camioneros atrapados esperando una solución desde hace más de 50 horas. Estamos bajando pollos, estamos bajando papas, estamos bajando hortalizas porque se están perdiendo. Entonces lo que nosotros solicitamos es que nos den una solución, que podamos, los vehículos que llevamos más de 30 horas, que ya es suficiente, que nos den un paso. Y hay 350 pasajeros, Néstor, en buses que habían salido desde Bogotá con destino a Cúcuta, atrapados allí en el páramo de Chitagá, aquí en el departamento de Santander. No han podido pasar. Yuli Gómez, una de las afectadas. El alcalde de Chitagá nos brinda el espacio para un corredor humanitario, pero necesitamos que los otros alcaldes de los otros municipios dejen pasar buses para que nos recojan y nos vayan transbordando en cada punto del paro. Finalmente se conoció esta mañana que los pequeños y medianos mineros de los 6 departamentos donde hay paro en este momento, Néstor, presentaron un pliego de peticiones al gobierno nacional para buscar una solución. Proponen incentivos para que los títulos que están en este momento en esas áreas de páramos pues sean manejados por mineros tradicionales, Néstor. Sí. ¿Cuántos puntos de bloqueo me dijo usted en el oriente esta mañana, Javier?
Néstor, tenemos 4 puntos de bloqueos en la vía Bucaramanga-Cúcuta, Bucaramanga-San Gil, que es en el sector de Curos, que también va hacia la provincia de García Rovira, totalmente bloqueado 13 municipios, y también la vía que va de Pamplona a Málaga, que esa es la famosa vía por Chitagá, Alto de Presidente, para llegar a ese municipio del oriente del departamento de Santander. Bloqueo pues de mineros, estos allí en Santander, norte de Santander, pero también hay bloqueo de mineros esta mañana graves en el departamento de Antioquia. Es la gran paradoja que el gobierno con un pie aquí en la COP16 y por el otro lado atendiendo este paro de los mineros en diferentes regiones del país. Desde Antioquia, Héctor Santamaría. Pues Néstor, las concentraciones son principalmente en el Bajo Cauca, en Caucasia, en el Coliseo Municipal y en el corregimiento Campo Alegre, en límites con Valdivia. Esos 2 puntos ubicados en el Bajo Cauca, pero además en el municipio de Santo Domingo, donde se concentran los mineros del nordeste antioqueño. Ayer hubo una movilización de alrededor de 400 personas por las calles del municipio de Caucasia. Allí Liceo Osorio, vocera del comité, insistió que desde la campaña el propio presidente Gustavo Petro aseguró que iba a formalizar a los mineros ancestrales y no les iba a destruir la maquinaria amarilla. Por eso lo que buscan es que el gobierno nacional les cumpla. Que hoy sentimos el respaldo de manera consciente de todo el gremio minero del Bajo Cauca, Valdivia y sur de Córdoba. Estamos unidos en una sola voz a que el gobierno nacional venga, nos cumpla, porque es que con nosotros ellos sí tienen unos acuerdos, ellos sí venían adelantando un trabajo que hoy no pueden desconocer esa situación. Aunque todavía no se tiene previsto que alguien del gobierno nacional llegue al Bajo Cauca en el municipio de Caucasia, eso sí decidieron la administración municipal decretar el toque de queda para menores de edad hasta que se acabe el paro para prevenir que los niños se vean involucrados en actos vandálicos. El secretario de Gobierno de Caucasia, José Payares. Se restringió la venta de combustible, gasolina o diésel a través de la forma del menudeo, en tarros, en pimpinas, en bolsas, esto con el fin de que no sea también utilizado para hacer incineraciones de llantas, de madera en la vía. Se prohíbe el parrillero en motocicleta también a partir de las 7 de la noche. Néstor, como no se ha podido dar clases en los municipios, especialmente del Bajo Cauca, la Secretaría de Educación de Antioquia autorizó a las instituciones educativas de la zona que adelanten clases virtuales. Jonathan Valencia, director de permanencia escolar de la Gobernación. Esto incluye que se trabaje mediante la modalidad de talleres, mediante la modalidad de guías y cualquier otra estrategia de permanencia que se pueda realizar por medio de estas instituciones. Pero además el paro está generando pérdidas a los transportadores de carga y de pasajeros, donde no se puede llegar con los mismos buses a la costa Caribe, ni siquiera al nordeste de Antioquia y otras regiones cercanas. Juan Fernando Ortiz, presidente de la Asociación de Transportadores de Pasajeros UTRANS, habla de las dificultades que están teniendo especialmente en la terminal del norte. Estamos hablando de afectaciones en dinero diariamente de las empresas de ese corredor, Brasilia, Transporte Luz, Conorte, Rápido Ochoa y todas las de Yarumal, alrededor de 400 millones de pesos diarios y 12.000 personas sin transportar diariamente. Es decir, Néstor, con estas cifras se estaría hablando de pérdidas diarias en el departamento de Antioquia de cerca de 800 millones de pesos y la afectación de casi 30.000 personas que se están dejando de transportar por las vías del departamento, incluso en esa comunicación hacia Santander y la costa Caribe. Y allí no paran los problemas porque además en la región se estaría dejando de recibir y sacar alrededor de 40.000 toneladas de carga por este paro minero en Antioquia, Néstor. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Noticia del día en Colombia, que es la muerte de Iván Márquez, uno de los históricos de las FARC. Es la información, todas las pistas conducen hacia ella, no confirmada, que manejan esta mañana las autoridades tanto de Colombia, del gobierno Petro en Bogotá y del gobierno Maduro en Caracas. Hace un mes fue la última vez que se tuvo alguna clase de contacto con este señor Iván Márquez. Su verdadero nombre era Luciano Marín. Sería, con él se extingue, el grupo de guerrilleros que traicionó el acuerdo de paz del 2016 y que huyó a refugiarse a Venezuela.
cayeron Márquez, Santrich, El Paisa, Romaña, según la versión más precisa, tanto de organismos de inteligencia del gobierno nacional. Márquez habría muerto en una cirugía que se estaba practicando en Caracas por un problema de salud derivado del ataque al que sobrevivió hace ya 2 años. Recuerden, ataque estaba terminando el gobierno Duque, un ataque todavía misterioso, se lo adjudicaron en ese momento a luchas internas intestinas de estos disidentes de las FARC. Hay que tener cuidado con los prejuicios, es decir, con esas preconcepciones, con esas ideas fijas, con esas predisposiciones que nos llevan a distorsionar la realidad. Muchas veces nos aproximamos a personas valiosas y lo hacemos desde nuestros prejuicios, generalizaciones, simplificaciones, experiencias del pasado, y terminamos no comprendiendo, no conociendo a esa persona, sino proyectando nuestros miedos en ella. O puede pasar con un proyecto, o puede pasar con una tarea, un sueño. Oye, hoy quisiera invitarte a revisar tus prejuicios, analizarlos. La mayoría son irracionales. Necesitas ser libre y afrontar la realidad tal cual es, con sabiduría, con inteligencia, con disposición, sabiendo que tú eres una persona valiosa, que tú eres una persona capaz y que puedes salir adelante. Hoy te invito a eliminar esos prejuicios que tanto daño te hacen a ti y a los que están a tu alrededor. Tú sabes. En la misma declaración sobre la muerte de Iván Márquez, Oti Patiño, el comisionado de paz, anuncia que el gobierno volverá a intentar en Caracas, a partir de la semana entrante, 1 de noviembre, un diálogo exploratorio con el ELN, un diálogo sobre el cual no hay pistas, un diálogo que viene en crisis de hace varios meses. En menos de una semana, el gobierno del presidente Gustavo Petro sufrió un segundo golpe en la defensa del jefe de Estado. Le negaron al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, una acción de tutela con la que pretendía frenar la investigación en su contra en el Consejo Nacional Electoral por la financiación irregular o aparentemente irregular de la campaña presidencial. Mañanas Blue desde Cali en la COP16. Desde diferentes puntos de Cali, en realidad llueve esta mañana copiosamente. Esta es la zona azul, Hugo Mario, ¿no? Sí, está diluviando, Néstor, en el norte de Cali. En el norte de Cali, en la vía Jumbo, donde está ubicado el centro de eventos Valle del Pacífico, que es la zona azul, pero está lloviendo en toda la ciudad. Llueve en el sur, llueve en la zona verde, que es el centro, llueve en la zona naranja, en la zona hotelera. Aguacero. Bueno, ojalá no se presenten graves emergencias. Hay ya algunas vías inundadas, eso sí hay que decirlo. Las imágenes son del centro de convenciones. Del centro de eventos Valle del Pacífico, correcto. Néstor, sí, un aguacero muy fuerte en esta zona del norte de Cali, cerca de Jumbo, cerca del aeropuerto, aguacero intenso a esta hora. Ni le cuento las filas larguísimas, más que de costumbre, para entrar a la zona azul. En el sitio ya está la ministra de Ambiente, estamos viéndola desde aquí, desde el punto de transmisión de Blue. Ya empezaron las deliberaciones, pero hay mucha gente todavía por fuera, porque como le digo, Néstor, el aguacero es muy fuerte. Hay que caminar cerca de 500 metros para poder entrar a la zona azul, entonces eso dificulta todavía más la llegada de las delegaciones y de los invitados especiales a este sitio. En esta zona naranja en donde yo me encuentro, aquí no está lloviendo. Nos acompaña la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, es la ministra Yesenia Olaya, que ha estado muy activa en el tema de secuencias genéticas, en el tema de su cartera en esta COP16. Ministra, ¿cómo está? Bienvenida. Muy buenos días, Ernesto. Un saludo muy especial a toda la audiencia. Néstor, ministra. Néstor, así es. Néstor. Si usted leyó la Ilíada, ¿se acuerda del sabio de la Ilíada? Por supuesto que Néstor. sí. Ernesto era otro. Ministra, ¿cómo es lo de las secuencias genéticas? ¿En qué están trabajando ustedes? En estos momentos estamos debatiendo con las 96 naciones que hacen presencia en la COP16 un fondo multilateral para una distribución justa de los sistemas de información digital en materia de recursos genéticos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú desarrollas un proyecto de investigación científica, inicia un proceso de sistematización de la información genética
genética, una clasificación de las especies y de todos los ecosistemas. Esta información por lo general se encuentra en bases de datos de uso abierto y han sido expropiadas por grandes compañías, grandes empresas multinacionales para el desarrollo de productos en diversos sectores. ¿Qué buscamos? Que las empresas que obtienen grandes ganancias con la explotación de las secuencias genéticas en materia de biodiversidad puedan pagar a las naciones y pueda haber una redistribución económica para potenciar las acciones en la lucha contra la crisis climática. Es decir, estamos hablando de una democratización de los datos, una democratización del saber y un fondo común monetario para potenciar proyectos de investigación en el marco del cambio climático y de esta manera ayudar a las naciones en sus avances y progresos científicos. ¿Y cuál es la discusión allí, ministra? La discusión es la gobernanza de los datos. Estamos ahora en una sociedad donde estamos desarrollando la inteligencia artificial. La inteligencia artificial en materia de genómica, como en otros campos de conocimiento, se alimenta con los datos. Las guerras comerciales de hoy en día no son por la tierra, es por el dato, porque el dato permite cuantificar por medio del desarrollo de los algoritmos las nuevas tecnologías y los impactos en el desarrollo económico de las naciones. ¿Qué buscamos con esto? En una nación como Colombia, que tengamos una nube soberana de nuestros datos, es decir, que el Estado tenga la potestad en la distribución de los datos, tengamos unas regulaciones internas y que no existan transferencias de datos a nubes exteriores. ¿Qué quiere decir una nube soberana, ministro? Una nube soberana de datos donde se almacenan los sistemas de información desde diferentes campos productivos y de saber. Por ejemplo, los datos en materia de desarrollo de la inteligencia artificial para la transición energética, todos los datos para la producción de biomasa, hidrógeno verde, la producción de hidrocarburos es lo que alimenta los sistemas energéticos. Muchos de estos datos que hacemos los almacenamos en nubes externas. Pero ¿quién es el dueño de esos datos? En Colombia esa es la discusión que estamos dando. El Estado debe ser el dueño de los datos. A nivel de nuestro país, cada entidad tiene la potestad de poder contratar su nube soberana. Pero estamos hablando... Si son las industrias las que han utilizado genéticamente eso y desarrollan el crecimiento genético, o para cosméticos, por ejemplo, o en la industria farmacéutica, o en la agroindustria, para modificar productos, ¿esas industrias están dispuestas a ceder sus investigaciones con los países? Esa es la discusión que estamos haciendo en estos momentos. ¿A qué consensos geopolíticos se han llegado? A una necesidad de reconocer la propiedad intelectual de los datos, por ejemplo, los pueblos indígenas y afrodescendientes que interpelan que sus conocimientos ancestrales puedan ser patentados por las propias comunidades. ¿Me quiere dar un ejemplo, ministra? Un ejemplo de esto, por ejemplo, es los conocimientos alrededor del biche. Estamos en el Cauca. Las comunidades están desarrollando importantes procesos de innovación para generar con el biche licor y de esta manera consolidar una economía nacional y de exportación. Esas patentes en esos procesos de innovación le pertenecen a las comunidades. ¿Por qué? Porque ese es un conocimiento que se ha construido históricamente en las comunidades. Es decir, los recursos genéticos alrededor del biche es una apropiación cultural y está territorializada a los circuitos de vida que construyen estas comunidades. ¿Qué se requiere entonces en el caso de Colombia? Que ya se está avanzando por parte de varias entidades del Estado. Tener una legislación fuerte que patente esos conocimientos, que reconozca la autoridad de esos conocimientos por parte de las comunidades y de esta manera poder desarrollar una industria alrededor del biche desde las aportaciones culturales y de conocimientos que se construyen. Eso es una interpelación geopolítica de los pueblos indígenas. ¿Qué ha pasado históricamente? Las grandes compañías, las grandes empresas llegan a los territorios, extraen los conocimientos de las plantas, de las aguas, de los ecosistemas y no hay una retribución económica para estas comunidades. Hay un fortalecimiento de circuitos de ganancia para las grandes compañías sin generar beneficios a los países que son expropiados desde esos conocimientos. ¿Y todavía estamos a tiempo de eso? Estamos a tiempo, nunca es tarde. La ciencia se está renovando constantemente, la generación del conocimiento está en constante transformación, por tanto estamos en un buen momento y la COP16 es el momento para tomar decisiones geopolíticas en materia de gobernanza de nuestros datos, en materia de cómo las nuevas tecnologías están impactando el desarrollo de las naciones y que los estados asuman compromisos reales para salvaguardar, proteger los sistemas de conocimientos de nuestras poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas del mundo. Pero ¿por qué me habla usted de poblaciones indígenas y campesinas si de lo que vienen es a meterse con las flores, con la flora
con los recursos naturales? Porque los pueblos que han construido un conocimiento tradicional e histórico sobre la flora, la fauna, los recursos naturales, son los pueblos indígenas y afrodescendientes. Cuando tú encuentras un nuevo descubrimiento en materia de medicina, por ejemplo, la aspirina, ¿cómo se origina la aspirina? A partir de un conocimiento que fue construido desde las realidades que viven las comunidades en su articulación con las plantas. Esos conocimientos de la botánica primero se construyen comunitariamente. Las grandes empresas patentan esos conocimientos y no hay un reconocimiento a las poblaciones locales. El mundo de la ciencia se construye desde la biodiversidad. Por eso en Colombia y en estos momentos en la COC estamos hablando de derechos de propiedad intelectual del conocimiento. El chontaduro. Hace poco estuve en un restaurante maravilloso. No, claro, es que usted me pone el ejemplo del biche y el chontaduro. Exacto. Yo no sé si el mundo está muy interesado en el biche, pero lo mismo podrían decir, nosotros no somos los únicos que tenemos biodiversidad o que desarrollamos industrias alrededor de productos naturales. ¿Qué tal que en Francia nosotros tuviéramos que aportarle a un fondo porque Francia desarrolló una industria alrededor de la uva, que es el vino? Exactamente. El mundo está interesado en el biche. Ya tenemos varias solicitudes de empresas internacionales, estadounidenses y canadienses para la comercialización del biche. Que lo desconozcamos en el país, pues es otro asunto, pero el mundo está interesado en la biodiversidad de nuestra Amazonía colombiana y del Pacífico colombiano, porque desde afuera se ve la riqueza que tiene Colombia en materia de biodiversidad y se reconocen los aportes de nuestros pueblos, negros, campesinos, indígenas, para potenciar esa generación de conocimiento. ¿Cómo inició la industria del vino? A partir de un conocimiento tradicional en los viñedos de Chile y de Argentina. Ese conocimiento se fortaleció por medio de la transferencia de tecnologías. No, ministra. Entonces ahí estamos. El vino existe desde hace un poquito antes de Argentina y de Chile. Sí, pero el vino comenzó bastantes siglos antes en Europa, ministra. Pero te estoy hablando del proceso de industrialización. Lo que le estoy diciendo es, las comunidades tienen el conocimiento tradicional de las plantas, de los cultivos. Si tú quieres potenciar, generar industria, nuevas perspectivas de negocio, ¿qué requieres? Una transferencia y una consolidación del desarrollo económico y tecnológico de las naciones. Por tanto, este fondo multilateral que se está construyendo busca que esas riquezas que se generan a partir de la explotación de los recursos genéticos puedan tener incidencia en el desarrollo de las naciones. ¿Cómo? Formando talento humano, creando circuitos y laboratorios de investigación, centros de investigación, infraestructura tecnológica que se requiere para potenciar la productividad y de esta manera convertirnos en una nación fuerte en materia de agroindustria. ¿Ese fondo iría, o lo que se recoge en ese fondo, sería para el Estado colombiano o para lo que usted llama comunidades ancestrales? Es un fondo multilateral, como lo dije al inicio de mi intervención. En estos momentos están discutiendo 196 naciones, porque en el mundo hay consensos importantísimos sobre la necesidad de una mayor distribución de las riquezas originadas con los componentes de la biodiversidad y de la participación de los diferentes pueblos y culturas del mundo en las discusiones y decisiones económicas que se tomen al respecto. Ministra, vámonos a la práctica. Usted habla de la nube soberana y de ahí saldría el fondo multilateral por el que pagarían muchos sectores o industrias que usan ese conocimiento para desarrollar productos. ¿Qué gremios o qué productos tendrían que pagar por esa información ancestral que llegaría a la nube soberana que propone Colombia? Bueno, aquí hay que hacer unas aclaraciones científicas. Cuando hablamos de ancestralidad, no estamos hablando únicamente del plano cultural. La ancestralidad, el conocimiento de la ancestría, es la base del desarrollo de la genómica. Por ejemplo, si tú analizas cómo se construyen los censos de población en los Estados Unidos, es con base al tema genómico que se articula con la ancestría. El tipo de sangre, tu ADN y las diferentes variantes genéticas que tienen los seres humanos. Entonces, ancestría es ciencia, no solamente es cultura. Lo aclaro porque en Colombia hay una confusión y se folcloriza la ancestralidad bajo otros componentes. Sí. ¿Qué buscamos con esto? Que todas las empresas, las industrias del mundo, los sectores financieros, productivos puedan llegar a consenso sobre la necesidad de democratizar el acceso a los datos. ¿Qué quiere decir esto? Tú tienes el acceso a los datos de la información
modificación genética de los recursos naturales, de los ecosistemas, puedes generar bioproductos, puedes hacer modificaciones para alterar productos que impacten el desarrollo de una industria en particular, y de esta manera que esos circuitos de ganancia que se generan se puedan redistribuir de manera equitativa para el desarrollo de las naciones. Pero sigamos en el ejemplo del biche, que fue uno que usted puso aquí hace un momento. Si toda la información y todos los descubrimientos que hay sobre el biche llegan a esa nube soberana y aparece una multinacional que quiere hacer el biche, ¿a quién le paga? Al Estado. ¿Al Estado? Tiene que pagarle el Estado, exactamente. Tiene Así que pagarle ese el haya Estado. sido un descubrimiento del Pacífico colombiano, de una comunidad específica. Sí, porque el Estado tiene que hacer un bien uso, un bien público de los sistemas de información. Esto es una discusión que ya se está desarrollando en el mundo acerca de la necesidad de tener infraestructuras de ciencia abierta. Actualmente los sistemas de información son cerrados. Tú pagas por ese acceso, pero ese pago que tú realizas no se revierte en las comunidades. Si el Estado colombiano tiene gobernanza sobre sus datos, coloca las reglas de juego para la explotación de dicha información. El ejemplo del biche es muy bueno porque alrededor del biche hay muchos mitos. Exacto, ¿cierto? sí. Que el biche, por ejemplo, es afrodisíaco, que el biche produce tal o cual efecto. ¿Qué pasa si un laboratorio sueco, noruego, gringo, de donde sea, viene y hace una investigación sobre el biche, o ya no, yo no sé si ya la hicieron, con modificaciones genéticas, y patenta su descubrimiento? ¿Alguien en Colombia ya patentó lo que se ha hecho en Colombia sobre el biche? Bueno, nosotros estamos dando esta pelea no solo en la COP. ¿Hay alguien que esté manejando el tema de patentes, que vaya un pasito adelante haciendo cosas? Esa es una responsabilidad de la superindustria de comercio. Acá en la superindustria tenemos toda la regulación en materia de patentes y de reconocer los derechos de propiedad intelectual. Justamente lo que están interpelando las comunidades afrodescendientes de que existan protocolos específicos para reconocer esos inventos, esos descubrimientos, esos conocimientos desde las voces de las comunidades. Es una tarea pendiente en el Estado colombiano, porque si tú no generas tu propia regulación para proteger los datos que se producen desde el territorio nacional, se enfrenta a lo que usted está mencionando, que lleguen los grandes laboratorios, expropien el conocimiento, los patenten como una invención de ellos y no exista ni el reconocimiento ni las distribuciones económicas. A ver, nosotros tenemos unos productos que son nuestros y de eso se trata la biodiversidad. Tenemos unas flores y tenemos unos animales exóticos solo nuestros, o tenemos café. ¿Alguien está trabajando seriamente esos temas o nos vamos a quedar aquí en la etapa de reclamo cuando vengan los que saben, que nos den un poquito, que nos tiren la limosna? ¿O alguien está trabajando, usted que es la ministra de Ciencia, el tema desde el punto de vista científico? Se está trabajando desde el gobierno, porque el gobierno sí sabe y la ciencia sí sabe lo que es una patente en Colombia. No estamos esperando que nos lleguen las soluciones desde el exterior. El Ministerio de Ciencias está trabajando de manera articulada con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Comercio, Agricultura, justamente fortaleciendo nuestros propios protocolos en materia de derecho a la propiedad colectiva de los conocimientos. Esos son avances que se han estructurado sistemáticamente los sucesivos gobiernos en Colombia. Colombia tiene una ruta de protección de sus derechos, hay que fortalecerlos, y el fortalecimiento a qué obedece, a las nuevas discusiones científicas en materia de biodiversidad. No le hablo de rutas de conocimiento. ¿Alguien está haciendo desde el punto de vista científico, tecnológico? Pues lo está haciendo el Ministerio de Ciencia, somos el ente rector de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Con qué laboratorio, ministra? Es que tú estás confundiendo el tema del laboratorio con el tema de la política. Las decisiones en materia... déjame terminar. Sé que usted me está hablando del tema político, por eso le digo, pero nosotros, para competir con el avance internacional que hay, esto también que tenemos que meterle a esto investigación, porque llega el señor del laboratorio internacional y dice, ok, ustedes que saben del biche, o que saben del producto que sea, de las ranas exóticas que están en extinción, que se las están llevando de Colombia para ponerlas, para meterlas a un laboratorio y producir con su veneno alguna clase de cosmético, alguna clase de producto bioquímico, ¿cierto? ¿Nosotros qué hacemos en eso? Nosotros estamos haciéndolo desde los laboratorios propios de Colombia. El Ministerio de Ciencia reconoce 5.600 centros de investigación
en el país, financiados con recursos públicos, financiados con recursos de regalías, justamente para potenciar la generación de nuevos conocimientos y el desarrollo tecnológico en materia de biodiversidad. En Colombia se hace ciencia. Aquí las universidades han sido unos aliados estratégicos. Tú puedes visitar los laboratorios de investigación de la Universidad de Cartagena, de la Universidad Nacional, ver cómo los científicos colombianos ya han logrado patentar algunos bioproductos en alianzas con las comunidades. Es decir, aquí no estamos ya en una perspectiva colonial de que lleguen los países de afuera a darnos la ruta científica, porque en Colombia se construye ciencia y tenemos el capital humano, tenemos todas las condiciones para poder fortalecer esas capacidades y que la ciencia se convierta, que ya lo es, en esa plataforma de transformación territorial que requiere Colombia. Ricardo, es la ministra Yesenia Olaya, la ministra de Ciencia y Tecnología. Lo escucha la ministra. Ministra, es que permítame devolverme a su primera respuesta, pero es que creo que ese concepto no ha quedado muy claro y yo quisiera saber hacia dónde está yendo el gobierno del presidente Petro con esa idea de la nube soberana, el almacenamiento de datos. Hoy eso se contrata con privados, con Amazon Web Service, Microsoft y otros gigantes multinacionales a quienes las empresas en particular les alquilan sus servicios en la nube. ¿En qué está pensando el gobierno? ¿El gobierno está pensando en una nube estatal para preservar los datos solamente de las entidades públicas o de todo el país? Estamos partiendo en una primera fase de las entidades públicas de todo el país. Esto es muy importante porque la soberanía de los datos va a permitir, por una parte, salvaguardar los sistemas de información nacional, poder agenciar un sistema de ciberseguridad propia frente a nuestros sistemas de información, pero por otra parte, y lo más importante, es que el Estado pueda tener la gobernanza sobre la propiedad de sus propios datos, de tal forma que si tenemos una empresa que quiere explotar temas relacionados con los cultivos para la creación de bioproductos o biofertilizantes, pues tiene que pedir las licencias al Estado colombiano. Por eso estamos avanzando en un proyecto articulado, es un proyecto de país para crear nuestra nube soberana de datos, porque además estos sistemas de información propios son los que permiten el modelaje y el entrenamiento de la inteligencia artificial para desarrollar diferentes aplicaciones en pro de las líneas estratégicas que requiere desarrollar el Estado colombiano, que para nosotros es muy importante, dos líneas, la bioeconomía y la transición energética. ¿Y en qué cambia o por qué es mejor para Colombia que esos datos de componentes o desarrollos vinculados con biodiversidad, ministra, estén en una nube estatal que en una nube privada, por ejemplo? Porque el Estado debe tener una soberanía de su información. Esto es una condición importante de todas las naciones del mundo. Si tú privatizas el acceso a los datos, los envías, los transfieres a otros países y no tienes las llaves, te puedes enfrentar a situaciones donde no tienes el control frente a la explotación de esos datos. Los países que se están avanzando fuertemente en materia de inteligencia artificial, coloco el caso de Emiratos Árabes, que acabamos de llegar de una misión importantísima en este país, justamente han desarrollado sus propios sistemas de gobernanza, sus propias nubes para tener un control, una soberanía, una autonomía de sus datos y poder generar un aprovechamiento de los mismos en los campos productivos o de conocimientos prioritarios. ¿Tiene alguna idea, ministra, o hasta dónde han pensado eso? ¿Dónde serían los data centers para esa nube? Estamos haciendo una revisión geográfica importante. El presidente Gustavo Petro ha hecho una indicación de que esto sea en Barranquilla por la ubicación geográfica. La conectividad en Barranquilla, los cables de fibra óptica que tiene esta región son estratégicos para el funcionamiento de los data centers. La construcción de data center es un tema de infraestructura científica. Esto no se puede construir en cualquier región de Colombia, porque ¿qué requieres? Garantizar un sistema para que sea alimentados con energías renovables. Las grandes preguntas científicas y desafíos que tenemos es, los data centers tienen un consumo muy fuerte de energía y se están haciendo en su mayoría con energías no renovables. Exactamente. Entonces aquí hemos convocado a nuestras comunidades científicas de las universidades del país para crear un sistema mixto que en su primera fase de desarrollo permita que estos data centers
funcionen con energía 100% renovable. Es una pregunta para la ciencia, es un desafío para la ciencia y se están construyendo las rutas importantes para esto. Se están haciendo también análisis en otras regiones del país que podrían tener las condiciones geográficas importantes, pero bueno, pronto estaremos ya dándole a conocer al país lineamientos mucho más estratégicos frente a dónde estarán estructurados estos data centers y el impacto que tendría para nuestra soberanía científica. Creo que hay tres ideas de data center, la más fuerte es Barranquilla, ¿no? Exactamente. Sí. Ahora, Barranquilla, yo no sé si con el clima de Barranquilla juegue a favor o en contra. Sí, porque los data centers también se calientan, el tema de la temperatura tiene mucho que ver, ¿no? ¿Qué están haciendo algunos países como Emiratos Árabes construyendo sus propios centros de refrigeración alimentados con energía eólica? Aquí las discusiones importantes con el Ministerio de Minas, con Ecopetrol, justamente para poder desarrollar esas apuestas científicas tecnológicas en materia de energías renovables que permita tener un sistema fuerte de refrigeración de los data centers y evitar cualquier consecuencia negativa en su funcionamiento. Pues el tema me parece apasionante, ministra, usted es la experta en este tema. Le deseo mucha suerte, ministra. Muchas gracias, Néstor. Muchas gracias. A usted por acompañarnos. ¿Usted cree que sacan adelante en esta COP esta idea de la discusión alrededor de temas genéticos, del data center, de la inteligencia artificial, de la nube soberana para Colombia? Estoy totalmente segura. Las 196 naciones tienen consensos comunes en la necesidad de democratizar las finanzas alrededor de la ciencia y que esto se vea retribuido en las capacidades científicas de formación de talento humano que ayuda a las naciones en la lucha contra la crisis climática. Claro que hay que un censo de los países, ¿no? Todos los países, unos más, otros menos, tenemos biodiversidad. El problema es quién va a alimentar ese fondo. Estamos en esas discusiones para generar un proceso de gobernanza entre naciones. Esos son los desafíos del ejercicio político. Me dice Paola Ochoa que le quiere hacer la última pregunta. Ministra, Paola, adelante. Sí. Ministra, es que a propósito de todos estos temas, pues me quedo pensando que si el presidente Gustavo Petro no ha logrado venderle todavía bien al mundo la idea de cambiar deuda, bonos de deuda por acción climática, ¿usted sí cree que, digamos, tenga futuro todo este gran proyecto monetario de la nube soberana y de poner a las multinacionales a pagar por el uso de esa biodiversidad del Estado colombiano? Yo soy positiva con la propuesta del presidente Gustavo Petro porque tenemos todas las evidencias científicas en el mundo de que es necesario, de que los estados tomen decisiones políticas y transformen sus sistemas financieros económicos para poder contribuir a la salvaguardia de la biodiversidad y de la humanidad. La ciencia ya ha dado las respuestas, ahora lo que tenemos que trabajar fuertemente es que las evidencias científicas impacten el desarrollo de las políticas públicas de los sistemas financieros y de esta manera tomar conciencia que no tenemos más tiempo, que tenemos una urgencia en tomar decisiones radicales y estructurales frente a la lucha contra el cambio climático. Los datos que usted quisiera como ministra de Ciencia de Colombia meter a esa nube soberana de Colombia, ¿quién los tiene hoy? Los tenemos las entidades públicas. Estamos hablando de datos de agricultura, de energía, educación, trabajo. O sea, son datos más vinculados al sector productivo. Pero esos datos no están no están en Colombia. No están en el sector privado de grandes industrias. No, estamos hablando ahorita de las farmacéuticas o lo agroindustrial. En este primer momento de discusión estamos hablando de datos públicos del Estado, que son producidos por las instituciones públicas. Hablemos a nivel de ministerio y nuestras entidades aliadas. En una segunda fase de discusión tenemos que hablar con los sectores privados, llegar a consensos y estrategias para poder también que esos datos desde el sector privado puedan alimentar la nube soberana, pero es otra discusión que daremos en su momento. Vamos por partes. De acuerdo, esa será la siguiente etapa. Ministra, ha sido usted muy amable. Muchas gracias. Un gusto conocerla. Yesenia Olaya es la ministra de Ciencia y Tecnología esta mañana desde Cali, 8:47 minutos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. ¿Qué sabe el alto comisionado para la paz, Oti Patiño, de la muerte del jefe de la segunda Marquetalia, alias Iván Márquez? Esto fue lo que él nos contestó en Mañanas Blue. Pues la verdad no sé, digamos ayer al mediodía, cuando estaba almorzando, empezaron a llamarme de varias emisoras para que
me dijera si sabía algo de la muerte de Iván Márquez, y desde luego pues me sorprendió un poco la noticia porque no tenía ninguna noticia, digamos, sobre ese hecho. De todas maneras empecé, digamos, a llamar a alguna gente para que me confirmaron y me negara, sin que hasta el momento no haya recibido ni negación ni confirmación de ello. Sí, ¿y con quién habla usted para estos efectos, Ote? No, pues empezando por el mismo embajador de Caracas en Colombia, lo llamé al general Martínez a ver si sabía algo, porque la noticia era que había muerto en Caracas, de ahí para allá, y que había muerto durante una operación, que es una operación médica que se le había hecho allá en Caracas. De resto no más. Sigan toda esa información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Ni Bogotá ni el sistema de embalses de Chingaza se van a quedar sin agua en marzo, como lo dijo el presidente Gustavo Petro, sin soporte técnico, sin ninguna proyección de los expertos. Los embalses de Chuza y San Rafael, que son los que constituyen el sistema de Chingaza, de donde viene el agua potable de Bogotá, hoy están al 43.9% y por ahora nadie ha pronosticado que lleguen a cero, ni siquiera los mismos funcionarios del gobierno del presidente. Ayer el director de la Unidad de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, hizo un comité de manejo de desastres y ese mismo comité, con funcionarios del mismo gobierno Petro, descartó que en Bogotá se declare por ahora una situación de desastre producto de la falta de agua. Lo que sí hará Bogotá es acogerse a la declaratoria de fenómeno del Niño, como ya lo han hecho otras regiones del país. De acuerdo con las últimas cifras de la empresa Acueducto de Bogotá, el sistema Chingaza terminó septiembre a 45.4%. Eso sí, es un nivel bajo si se compara con agosto, cuando Chingaza había llegado al 52% en los embalses. Kamala Harris, que es candidata de los demócratas en Estados Unidos, anticipa que si es elegida presidenta el próximo 5 de noviembre, estamos ya a menos de 2 semanas, no utilizará a las fuerzas militares para sacar del poder a Nicolás Maduro. Desde Washington a esta hora, Juan Camilo Merlano. Néstor, estas declaraciones las dio la vicepresidenta ayer durante una gira de medios que tuvo. Esta fue una entrevista con Telemundo, en donde le recordaron que de acuerdo a la Constitución venezolana, el periodo de Nicolás Maduro va hasta el 10 de enero de 2025. ¿Y qué tiene pensado hacer si es elegida presidenta, si Maduro decide quedarse en el poder después de esa fecha? Y le preguntan si usaría las fuerzas militares de Estados Unidos en Venezuela. Y esto respondió. Nosotros no vamos a usar nuestras fuerzas militares ahí. Déjeme ser muy clara sobre esto, porque Estados Unidos debe mantenerse firme en el respeto a la voluntad de la gente en esa elección. Ahora bien, para hacer claridad, cuando Harris dice que Estados Unidos respeta la voluntad del pueblo venezolano, hay que recordar que la posición oficial de Estados Unidos es que Edmundo González Urrutia ganó, que esa fue la voluntad del pueblo venezolano y que Maduro perdió esas elecciones. Hoy Harris estará en una nueva entrevista con CNN en Pensilvania. Esto en medio de las críticas de los republicanos, no solo a Harris como candidata, sino a Joe Biden, porque en las últimas horas durante un evento el presidente dijo que había que ganarle a Trump, que había que encerrarlo, aunque rápidamente hizo claridad de que debía ser encerrado políticamente. So I know this sounds bizarre. It sounds like if I said this 5 years ago, you'd lock me up. We gotta lock him up. Politically lock him up. Sé que esto suena extraño, parece que lo dije hace 5 años. Me encerraste, pero tenemos que encerrarlo políticamente, decía Biden, y los republicanos están usando esa declaración para recordar que los cargos criminales contra Trump son parte de una persecución política. Hoy el expresidente estará de correría en Georgia. Hablará luego de las críticas que ha recibido por un artículo de la revista The Atlantic, citando una conversación privada al final de su gobierno en la que supuestamente Trump decía que necesitaba de generales leales a él, como lo eran los generales de Hitler. Y también, relata la revista, unos comentarios de Trump en el 2020 refiriéndose de manera despectiva a la soldado de origen mexicano Vanessa Guillén, quien fue asesinada en una base militar estadounidense en medio de un caso de abuso que despertó indignación en el país. Según la revista, al llevar a la familia de la soldado Guillén a la Casa Blanca, Trump se ofreció para pagar de su bolsillo los gastos funerarios,
que finalmente fueron $60.000, y supuestamente al enterarse del costo, Trump se puso furioso y dijo, abro comillas, no cuesta $60.000 enterrar a una jodida mexicana. Néstor. Juan Camilo, gracias. Increíblemente, en eso va la campaña, muy latinizada buscando el voto latino. Kamala Harris, después del auge de su nominación, tendiendo a bajar en las encuestas, Donald Trump subiendo. 8:53 a.m. A propósito de Estados Unidos, está en Tel Aviv esta mañana el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, intentando una negociación sobre un cese al fuego, con pocas posibilidades, pero está en eso el secretario Blinken, que está partiendo en este momento de Israel y va para Arabia Saudita. Está intentando ambientar alguna clase de tregua. Desde Europa, Silvia Carrasco. Néstor, Hashem Safiedin, el hombre que el ejército israelí afirma haber matado, se consideraba como un posible sucesor de Hassan Nasrallah, el ex líder del grupo armado a quien Israel también mató en septiembre. Safiedin era primo de Nasrallah, también fundador de Hezbollah, y era el hombre que manejaba los negocios legales e ilegales dentro y fuera del Líbano de Hezbollah. Hashem Safiedin había desaparecido a fines de septiembre y de alguna manera la información sobre su muerte reveló una distancia entre el primer ministro Benjamín Netanyahu y el ejército de su país, porque Netanyahu anunció la muerte días antes y el ejército lo contradijo, diciendo que aún no tenía pruebas irrefutables de su muerte. La confirmación llega hoy, pero solo del lado israelí. No hay confirmación inmediata por parte de Hezbollah. Y la confirmación de la muerte por parte de Israel de este líder se produjo en el momento en que el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, estaba en su 11º viaje a Oriente Medio desde que comenzó la guerra. Blinken se reunió con Netanyahu durante 2 horas y media y argumentó que se debía aprovechar la muerte de Sinwar. Así lo dijo en todas las reuniones que mantuvo. I believe very much that the death of Sinwar does create an important opportunity to bring the hostages home, to bring the war to an end. Dice Blinken, creo firmemente que la muerte de Sinwar crea una oportunidad importante para traer a los rehenes a casa, poner fin a la guerra y garantizar la seguridad de Israel. Y eso es exactamente en lo que se centraron las conversaciones de hoy con los colegas israelíes. En la versión de la reunión entregada por la oficina de Netanyahu se decía que el primer ministro había enfatizado la necesidad de luchar contra Hezbollah, Hamas e Irán, pero no mencionaba tregua alguna. El ataque israelí al mayor hospital público del Líbano mató a 18 personas. Es el hospital universitario Rafik Hariri, en el sur de Beirut. También hubo más de 60 heridos. El ejército israelí dijo que había atacado a Hezbollah, no al centro médico, hospital que no recibió ninguna advertencia antes del ataque. Esta noche, otros 3 sitios cerca del estadio principal de Beirut fueron bombardeados en el Líbano y ya son 63 los muertos allí en las últimas 24 horas. En Gaza, en tanto, Naciones Unidas denuncia que no solo no se permite la entrada de ayuda humanitaria al norte de la franja, sino que tampoco permiten que los equipos de emergencia intenten salvar a la gente atrapada entre los escombros de los edificios derrumbados por los bombardeos, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. La información sobre la posible muerte de Iván Márquez viene siendo procesada desde hace varios días por organismos de inteligencia del Estado, ante lo cual el gobierno busca la confirmación de esta noticia para saber de qué manera podría reconfigurar las negociaciones de paz con la Segunda Marquetalia bajo este nuevo escenario. Recordemos que alias El Zarco Aldinever y alias Walter Mendoza son hoy los cabecillas de ese grupo. Mendoza es el jefe negociador y son todavía de esos nombres, entre comillas, históricos de las antiguas FARC, que traicionaron el acuerdo del Teatro Colón y que hoy están intentando una nueva ventana de oportunidad con el Estado colombiano. Esto se suma a lo que está pasando con otro que traicionó el acuerdo de paz del Teatro Colón, alias Iván Mordisco, de quien se conoció en las últimas horas una foto en el departamento de Caquetá, donde lo persigue con mucha intensidad el ejército, navegando solo en una pequeña embarcación, en lo que el presidente Petro considera que está huyendo y que no se encuentra con la ofensiva activa, a pesar de lo que viene cometiendo en el departamento del Cauca.
Más de 120 senadores y representantes a la Cámara firmaron una proposición que pide eliminar el polémico artículo de la reforma a la justicia que daría beneficios a abusadores de niños y niñas. Está lloviendo también aquí en esta zona naranja de la COP16. No llueve en Bogotá. Sistema de agua hoy, sistema de embalse Ricardo en Bogotá está en 43.9. En todo el sistema interconectado de los acueductos, de los sistemas que abastecen el agua en Bogotá, 43.9. Este es el sistema Chingaza, que dice el presidente Petro va a estar en cero en marzo del año entrante. Néstor, y hemos intentado encontrar cuál es la fuente de información que utilizó el presidente Gustavo Petro en su discurso de este martes en la base militar de la Arandia en Caquetá, y no la encontramos. El acueducto de Bogotá, la CAR, los expertos dicen no hay ningún escenario en el que, ningún modelo que hable de ese escenario, ningún modelo. Entonces no sabemos de dónde sacó el presidente Gustavo Petro esa previsión catastrofista para el año entrante en Bogotá. No la busque porque seguramente no la va a encontrar, Ricardo. Eso no tiene ningún sustento técnico, Héctor, como lo dijo el alcalde. Es posible que el nivel de Chingaza se vaya a bajar un poquito y que en marzo, yo no sé... y que llegue a momentos críticos. Bolita mágica que va a estar en 30 y pico, 40 y pico, no tengo la menor idea. Pero decir que Chingaza se va a secar, decir que van a tener que sacar a la gente, Héctor, con militares, como dijo el presidente Petro, obviamente es profundamente asustador. Además que es afortunado, Néstor, que en el marco de es que COP, es un... Pero es que me parece que el gobierno asumió la misma tarea que han asumido algunos de sus opositores, que es andar asustándonos a los ciudadanos o para augurando catástrofes o para ratificar sus posturas o para probar que las de las otras son equivocadas o que los gobiernos son malos. Entonces nos amenazan un día con que va a haber racionamiento de energía, con que no vamos a cocinar y no vamos a encontrar gas, y otro día los otros nos amenazan con que no va a haber agua, los unos para debilitar al gobierno del alcalde Galán y los otros para debilitar al gobierno del alcalde Petro, y los ciudadanos en la mitad aterrorizados, Néstor, de esos augurios de los políticos que en realidad no solamente hacen los augurios, sino que realmente desean que pase eso, que es lo más malvado del tema. Realmente los unos están esperando que se acabe el agua para destruir al alcalde al alcalde Galán, y los otros están esperando que no podamos tener energía eléctrica para destruir